tenemos unos videitos que nos quedan, pero yo soy de las personas que siempre me sacrifico cuando llega el doctor Sainz al entregar mi contenido y le doy paso para que sea él el que nos cuente Salúdelo. temas importantes. Doctor Sainz, muy buenos días. Buenos días, Cristian, Héctor, un gusto saludarlos y a todos los oyentes de Halcón Radio. Se sacrifica los fines de semana, Cristian, doctor. Imagínense, ¿no? Qué amabilidad y cortesía la de nuestro amigo Cristian, que cada vez me cede el uso de la palabra oportunamente. Muchas gracias, Cristian. Bueno, doctor Sáenz, muy buenos días. ¿Qué tenemos para esta mañana de fin de semana? Hoy es viernes y muchos se van a descansar, se van a relajar y nosotros pues siempre trabajando. ¿Qué tema tenemos importante para esta mañana? Pues Héctor, yo quiero preguntarle a usted, a los oyentes y a Cristian, si ustedes saben qué es el CRIC, El CRIC, Consejo, Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. CRIC. Es el CRIC. ¿Son los que están aquí? ¿Son los que llegaron ahora o no? No, esos no son, son otros. El CRIC, este Consejo Regional Indígena del Cauca, nació el 24 de febrero de 1971 en Toribío, Cauca. Sí. Reúne a 7 cabildos de igual número de resguardos indígenas y que crearon ese consejo. Y me llama la atención que el presidente de la República, en el último discurso que nos dio en la Plaza de Bolívar, llevaba un bastón de mando. Si usted lo recuerda, de hecho le envié un video Sí. por WhatsApp y si es posible que lo puedan mostrar, minuto 3:50. Ahí, para ilustrar a nuestros oyentes y a la audiencia en general, el presidente de la República, Gustavo Petro, nos da un discurso revolucionario, sin lugar a duda, porque justamente en ese minuto, minuto 3:50 del video que le envié, él aparece diciendo que cuando hay una opresión del gobierno del Estado hacia el pueblo, se justifica la rebelión y se justifica que se alce en contra de esa opresión. ¿Sí lo tiene ahí, Héctor? Estamos buscándolo, hay que procesarlo. Lo que pasa es que como solo tenemos acá un productor, entonces él nos recibe, lo va procesando mientras que nosotros vamos hablando. Bueno, Más o bueno, menos. entonces resulta que los indígenas que llegaron del Cauca, entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, si el presidente estaba respaldado por los indígenas del Cauca, del CRI, y le prestaron el bastón de mando, porque eso no es cualquier cosa. Que tenga un bastón de mando el presidente, un bastón de mando indígena de esa comunidad indígena o de esas comunidades indígenas, pues es bastante significativo, bastante relevante, no solo para ellos, sino por el mensaje que se envía. Y entonces llegan los otros indígenas del Cauca. Entonces, pero ¿cuáles son? O sea, no están todos reunidos. Entonces, entendamos que las personas que están en la Plaza de Bolívar y que fueron trasladados hacia el Parque Renacimiento o aceptaron trasladarse hacia el Parque Renacimiento, pertenecen al resguardo de la María, que está ubicado en Piendamó, Cauca. Y esas comunidades indígenas representan a las comunidades, esas comunidades indígenas que están en Bogotá representan las comunidades de los Ingas, Cofanes, Quillacingas, Pastos, Agua, Misac y Nazas, de los departamentos de Cauca y Nariño. Y no pertenecen y están separados de las organizaciones del CRIC y la ONIC. Y entonces, independientemente de eso, nuestro honorable ministro del Interior, Armando Benedetti, mm, dijo que el presidente, abro comillas, si el presidente atiende a cada persona que viene a la Plaza de Bolívar, sería insostenible. Y entonces dice uno, pero ¿cómo es esto? O sea, estamos haciendo parte, escuchemos el video. El pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible.
No admitimos tiranías. Luchamos mucho indígenas y negros. Murieron muchos en este país luchando por la libertad y acabando los monarcas, tratando de construir una república que gritamos con orgullo a todo el mundo, y una bandera cuya mitad es la misma bandera de Haití, la primera gran revolución de América hecha por los negros que decidieron en rebelión cortar las cadenas y acabar con la esclavitud. Fueron esos negros los que ayudaron a Bolívar y a Miranda a regresar a este país para dar su batalla que cumplieron hasta el final y demostraron de qué están hechos los latinoamericanos, que pudimos más que la Revolución Francesa, que pudimos más que la Revolución Gringa, que quisimos levantar esa bandera roja y azul, la mitad de la bandera de Colombia, en reivindicación a quienes nos habían ayudado y que hoy están pobres. Yo no quiero aburrir a nuestros oyentes con todo ese discurso del presidente, pero sí quiero que escuchemos, que hagamos hincapié sobre lo que dijo. Él dijo en ese extracto: el pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible. Y hizo mención a los indígenas y a los negros, pero no dijo que fueran los indígenas del CRIC. O sea, no particularizó. Entonces, cuando habla de los indígenas, pues son todos los indígenas que hacen parte del territorio nacional, del territorio colombiano. Y entonces no entendemos por qué la amistad preferente con los indígenas que pertenecen al CRIC y la displicencia con los indígenas del Cauca y Putumayo que llegaron a la ciudad de Bogotá para reivindicar también unas reclamaciones, unos derechos, unas justas necesidades para que este gobierno progresista les ayude a satisfacer. Y entonces, escuchando un poquito o entendiendo un poquito ese contexto, pues comenzamos a revisar qué es el CRIC y por qué el presidente le gusta tanto el CRIC, y encontramos que han celebrado contratos con el CRIC por más de 57.000 millones de pesos. Presuntamente han celebrado contratos y negocios con el CRIC, con esa organización, por más de 57.000 millones de pesos. Y me llama la atención que los indígenas que están en la Plaza Bolívar dijeron: no, es que nosotros no venimos por contratos. Nosotros venimos porque es que nos han desplazado los territorios, hay muchas necesidades de salud, no nos han reconocido los derechos constitucionales que tenemos como comunidades indígenas, pero no venimos por contratos. Entonces, y paralelo a eso, Benedetti dice: no, ¿qué tal? Yo no voy el presidente no tiene por qué recibir a nadie que venga acá a la Plaza de Bolívar. Si esos son disidencias del CRIC. Entonces, como no hacen parte del CRIC, entonces no los vamos a escuchar, y de malas, o sea, como dice la vicepresidenta Francia Márquez. Y váyanse de acá, y el orden público le corresponde a la ciudad de Bogotá. Será el alcalde Galar el que mire a ver cómo controla esa gente que viene aquí a molestar. Entonces, yo no sé qué es peor, si escuchar eso o ver cómo el SMAT, porque el SMAT le pudieron cambiar el nombre, pero como en Colombia usted le puede cambiar el nombre a las cosas, pero las cosas siguen siendo lo mismo. Entonces, salió el SMAT y les echó gases lacrimógenos, obviamente los dispersó, y entonces hoy está esa comunidad indígena o esos representantes de esas comunidades indígenas ofreciendo disculpas porque esos desmanes no fueron de ellos, que fueron de otras personas. Entonces yo me pregunto, señores, les pregunto, oyentes, les pregunto a los que votaron por Gustavo Petro y están de acuerdo con sus ideas o con su forma de gobernar y de pensar de este presidente, ¿cuál es la diferencia de los indígenas que hay en este país? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos negros sí y otros negros no? ¿Por qué se escucha a unos y se levanta el bastón de mando, el bastón de mando de unos y no de otros? ¿Por qué tenemos esa displicencia frente a ciertas comunidades indígenas? ¿Por qué será que no les dan votos? ¿Por qué será que no hacen negocios con el gobierno de turno? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es esa diferencia? Yo quiero que alguien me explique
porque no la entiendo. A ver, esta mañana estábamos hablando acá con Cristian y con Héctor Giovanni sobre esto y sobre todo la reclamación que vinieron a hacer. Ya le dijeron, nos abandonó y ya le desautorizaron que no puede portar un bastón indígena cuando los está dejando abandonados a su suerte. Escúchelos. El día de hoy fueron infiltrados. Nosotros no nos tapamos la cara, no nos da vergüenza de ser indígenas. Los indígenas tenemos una convicción y hemos venido hoy a alzar la voz en protesta. Señor presidente, usted no debe portar un bastón de mando en representación de las comunidades indígenas cuando venimos a respaldarlo y nos deja abandonados en la Plaza Simón Bolívar. Y entonces ahora ¿quién responde? Le tocó sacar el bastón y entregarlo. Porque... Mire, yo le digo, bueno, sí. Sí, señor. Siga, lo interrumpí. Y sobre todo que tampoco tienen el respaldo a lo que usted manifestaba de Armando Benedetti, algunos aparte de Armando Benedetti, en donde pues se reclama pues que el gobierno de Bogotá debe aplicar lo que tiene que hacer. De ellos. 2, el orden público está bajo la tutela del señor alcalde. 3, el decreto 003 del 2021 dice que una vez que se hayan agotado los mecanismos de diálogo, entonces la fuerza pública puede actuar. Ahí está. Imagínese. Entonces, ¿dónde quedó? Mire, yo fui abogado de la primera línea jurídica y nosotros tuvimos que enfrentar bastante oposición jurídica por las capturas ilegales que se hicieron en el paro nacional, en el marco del paro nacional y en ese levantamiento social del año 2021. Y entonces en esa época, Gustavo Bolívar hizo vaqui y entregó cascos, gafas y salió ya a decir que era un oprobio que le subieran a la gasolina. Era un oprobio que le subieran a la gasolina, que esto era una mafia. Y entonces se ensalzaron y asusaron a la gente para que saliera a la calle. Y adicional a eso, entonces, por esas protestas sociales es que se les cambió el nombre al SMAT, porque para la protesta social era un peligro, era una fuerza élite de la policía que era bastante peligrosa. Y entonces nos dijeron que había que limitar el poder de la fuerza pública porque era muy agresivo y muy ácido a la hora de enfrentar a la población civil. Y entonces se reivindicaron los derechos indígenas, de las negritudes, de las poblaciones afrodescendientes y de todas las personas pobres y que este país necesita realmente una transformación social y lo creímos así. Y hoy tenemos un ministro del Interior completamente desenfocado que no entiende realmente qué fue lo que dijeron en campaña, qué fue lo que reivindicaron en campaña y qué es lo que están haciendo hoy. Porque lo que yo esperaba es que cuando estuviera el gobierno progresista de Gustavo Petro, las reivindicaciones sociales de los camioneros, de los campesinos, de los afrodescendientes, de los indígenas, pues estuvieran siendo escuchadas. Para eso un presidente tiene un ministro, entonces ministro, viceministro, vaya, salga, genere una mesa de conversación con los indígenas que están en la Plaza de Bolívar y escúchelos, ingresen al Palacio de Nariño. Es que eso no es de ellos, esa no es la casa de Armando Benedetti ni de Gustavo Petro, eso se llama el Palacio de Nariño, en donde eso es de propiedad pública y ahí se les dio a ellos fue un mandato, nosotros somos los mandatarios, esos indígenas que están allí son los mandatarios. Y entonces, ¿dónde se les escucha? ¿Por qué no se les escucha? Porque no hace parte del grupo de amigos de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre los indígenas del Cauca del Cric y los indígenas del Cauca que están acá en la Plaza de Bolívar? Me parece bastante vergonzoso y un mensaje muy grosero a las comunidades indígenas. Yo tuve la oportunidad de estar en el Amazonas a comienzo de año y tuve la posibilidad de estar con las comunidades de Ticuna, que hace muchos años llegaron de Brasil, que hoy son colombianos y que tienen asentamientos allá en el Amazonas, en la selva del Amazonas. Qué gran personas son ellos. Personas respetuosas, que tienen mucho conocimiento ancestral, que son muy productivas y que tienen mucha sabiduría respecto de la administración de un territorio y el conocimiento de cómo se debe gobernar. Usted viene a la organización
de esas comunidades allí con paneles solares, tenían energía eléctrica, por lo menos 18 horas por día. Y yo quedé realmente asombrado de la organización social que tenían allí, y cómo satisfacían las necesidades de sus comunidades. Y entonces yo les preguntaba cómo se elige al curaca, porque el curaca entiendo que es como el líder que ellos eligen para que pues, lidere allí y la gestione todas esas cosas. Y entonces allí me dijeron algo muy importante, me dijeron, es que el curaca tiene que gestionar soluciones para las necesidades de la población. Nosotros elegimos un curaca para que vaya a Leticia, vaya a Bogotá y gestione recursos para que traiga acá y podamos construir, tener buenas casas, tener buenos acueductos, tener buenas plantas de tratamiento de agua, tener buenos paneles solares que generen energía eléctrica. Y entonces esas personas que están en la Plaza de Bolívar seguramente tienen las mismas necesidades que tiene cualquier ser humano. Y entonces necesitan energía eléctrica, acueductos, educación, saneamiento, o hospitales o puestos de salud para sus comunidades. Y entonces lo que escuchan del ministro del Interior es, no señores, aquí el que viene acá no es que el que venga, acá toca con cita. Y si quiere yo lo atiendo, y si no tengo tiempo, pues no lo atiendo. Entonces, ¿para qué se hicieron elegir? ¿Para qué están allí? Si no tiene tiempo, entonces renuncie y denle la posibilidad a alguien que sí tenga tiempo de administrar una agenda para recibir a las comunidades indígenas, afrodescendientes, blancos, negros, amarillos, como quiera que se nos denomine por razas, pero todos seres humanos y colombianos que necesitamos de un gobierno que administre y que gestione soluciones para su pueblo. Sí, claro, relativamente, y esto es lo que tiene de mal genio. Lo que no entendemos y lo que los colombianos se hacen la pregunta es, ¿ahora quién va a pagar el flete o el transporte? Son 30 automotores Chivas. Esto no puede ser de propiedad de ellos. ¿Quién va a pagar los platos rotos de lo que ha ocurrido? ¿Y cuánto tiempo van a permanecer en Bogotá? ¿Cuánto tiempo van a permanecer ahí en el Parque Renacimiento? Porque finalmente han aceptado ir al Parque Renacimiento, donde van a pernoctar ahí, mientras que el gobierno decide qué les va a resolver en las famosas mesas de trabajo. Bueno, llamemos a David Racero. Preguntémosle a David Racero, que también se viste de indígena. De eso se les gusta en campaña ponerse ropa indígena y salir a decir que son indígenas. Entonces llamemos a David Racero, llamemos a María José Pizarro, a Iván Cepeda, a Gustavo Bolívar, que salgan a la Plaza de Bolívar y le pongan la cara a esas personas y les digan, ah, sí, nosotros hablamos de indígenas y de pluralismo y de identidad de género y de respeto por la dignidad humana y por los indígenas, entonces aquí estamos. Dígame, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son sus demandas para que yo como congresista vaya y las ponga al Congreso y se las exponga al gobierno nacional? Ahí es cuando tienen que salir. Ahí está la senadora esta de La Guajira, que es del pacto histórico, que ahorita salió salpicada por los contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que compra apartamentos y que se va de viaje a París y a Estados Unidos y compra apartamentos y casas multimillonarias. ¿Dónde está? Es que, ¿cómo es que se llama, Héctor? Usted que tiene mejor memoria que yo, esa es la senadora Marta, ya le digo, espérese, buscamos acá. Se me olvida, no, no tengo muy presente, doctor. No tengo muy presente, pero mientras tanto, tranquilo, tómese su tiempo, búsquela. Marta Peralta. Marta Peralta es la senadora que desafortunadamente ha sido salpicada en los últimos días con contratos de la Unidad de Gestión de Riesgo por más de 2.200 millones de pesos. Ella es Marta Peralta Epieyú, que pertenece al Movimiento Alternativo Indígena Social MAIS y que es oriunda de La Guajira, si no me equivoco. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los representantes a la Cámara que se hicieron elegir por esas comunidades? ¿Dónde están los senadores que se hicieron elegir? Entonces, llámenlos, que pongan la cara y salgan y le den y escuchen a estos ciudadanos, porque no puede ser que el ministro del Interior y el presidente de la República no tengan tiempo para atender a las comunidades indígenas. Ese era el tema del día de hoy, esas son las inquietudes. Si hay algún oyente que entiende mejor que yo estos temas o que entiende que nos puedes explicar cuál es la diferencia de los indígenas que pertenecen al CRIC del Cauca y los que están en la Plaza de Bolívar y por qué los del CRIC sí los escuchan y a los de la Plaza de Bolívar no,
pues que me explique, porque es que realmente no entiendo nada de esto. ¿Cuál es la diferencia? Muchas gracias, les deseo un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes nuevamente. Feliz día para todos.